tenemos con nosotros a una excelente pareja como personas individualmente y aparentemente se llevan muy bien, que son de México, Ana Lluvia y Víctor. Desde, ¿Están ahora en Puebla ustedes o en México capital? Hola, hola, buen día. Pues estamos en Puebla, que ahí es donde nosotros estamos ahorita. Bien, bien. Ellos participan en el Frente Comunicacional Antifascista, o al revés, Frente Antifascista Comunicacional en México. Y bueno, ese sería uno de los temas que hablaríamos, porque hablaríamos de la situación de México y como extensión de eso también de la cuestión de las amenazas de Trump a varios países de América, en los que se incluyen México y Venezuela. Bueno, hecho saliente de México hoy, además de la amenaza de Trump. A cualquiera de los dos que puedan contarnos. Hola, hola, pues sí, mira, queremos partir de un informe muy reciente que se ha dado por parte del Secretario de Seguridad de México. Habla de una reducción del 25.3% en los homicidios dolosos, que es uno de los crímenes que han pues tenido una mayor importancia en los últimos años en México, porque a partir de 2006 y todo 2007 se incrementó mucho la violencia en México cuando inició su gestión como presidente espurio Felipe Calderón. Y bueno, se ha ido evolucionando, llegamos a un máximo por ahí de 2018 y empezó a mostrar una tendencia decreciente en la cifra de homicidios. Actualmente estamos ya en una reducción del 25.3%, como había dicho, y bueno, actualmente también ya hay más de 29,000 personas que han sido detenidas por delitos de alto impacto. Se refiere a secuestro, a homicidio y a tráfico de drogas. Se han incautado en lo que va del año 14,943 armas de fuego, más o menos 3.5 millones de pastillas de fentanilo. El fentanilo ha sido una de las drogas más señaladas, o más bien la droga más señalada por Donald Trump como parte de su embestida en contra de nuestro país, argumentando que los grupos de narcotráfico son grupos terroristas y bueno, teniendo como base de prueba pues toda esta tendencia que hay en Estados Unidos a incrementar el consumo de fentanilo con un costo social muy grande y también un costo humano para sus habitantes, la mayoría de ellos jóvenes y pobres. Y bueno, en este sentido se han decomisado 3.5 millones de pastillas de fentanilo y en 21 estados del país se inhabilitaron al menos 1,262 laboratorios dedicados a la producción de metanfetaminas, lo cual también es un número muy grande referente a la producción de drogas. Y bueno, de acuerdo con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se han detenido 132 personas vinculadas contra el delito de extorsión. El delito de extorsión también es un delito que ha estado vinculado directamente a quienes, digamos, diversifican su mercado, inician con el narcotráfico o con el robo de hidrocarburos en las redes de Pemex, que son ductos que pasan por diversas partes del país y que los grupos delincuenciales toman como una fuente de financiamiento. Lo que hacen es abrir los ductos y aquí decimos ordeñar, cual si fueran vaquitas, les sacan de manera clandestina el combustible y lo venden también de manera clandestina. Eso fue un negocio que creció mucho durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que durante el gobierno de Andrés Manuel fue uno de los primeros crímenes que empezaron a combatirse. De hecho, hubo escasez de gasolina porque hubo una resistencia dentro de la propia empresa preestatal de Petróleos de México, que había gente infiltrada y a partir de las conexiones que ellos tenían con los grupos del crimen, empezaron a generar una escasez ficticia de gasolina, pero finalmente se logró terminar con esta escasez ficticia y hoy pues ya ha ido también en descenso
la extracción ilegal de hidrocarburos. Está en descenso también el índice de homicidios, pero a pesar de estas cifras, hay una percepción que se ha manejado desde los medios de comunicación y se registra hoy en las cifras oficiales ya también, que a pesar de que está bajando de manera dramática y muy importante el índice de criminalidad, pues la percepción por parte de la gente es otra. Se ha hecho creer a partir de campañas publicitarias que en realidad el crimen está incrementando, cuando la tendencia es claramente a la baja. Hay un juego ahí muy tendencioso. Te quería preguntar, porque bueno, la información que tengo de años atrás es que había muchísimos femicidios, tanto de gente común como de narcotráfico, también de prostitutas, bueno, eso se ha modificado, ha bajado. Lamentablemente no. Tenemos 10 muertes por feminicidio al día, que es un dato pues muy brutal, aunque contamos con la constitución más feminista y progresista del mundo. Digamos, pero todavía no se ha logrado escalar a partir también de una relación pues distinta con los otros y las otras, y me parece que eso tiene que permear, pues, y tenemos que asumir que debe de haber un cambio cultural en ese sentido. Todavía sigue siendo un tema que hay que seguir trabajando, pero bueno, me parece que hay políticas que permiten que se vaya pues minando, ¿no? Al menos a partir de un sistema de justicia, que justamente estamos en una transición. Estos días hemos tenido un proceso muy importante de elecciones al Poder Judicial, y eso pues ha renovado y ha cambiado también ahí un ejercicio legal sobre pues cómo se tiene que acusar pues a ese tipo de gente que pues que atenta contra la vida de las mujeres en nuestro país, porque me parece que también esa era parte de la ausencia y de un tema importante que no se habría profundizado. Ahora ya veamos cómo funciona este nuevo Poder Judicial y cómo se enjuicia pues a estos criminales que atentan contra la vida de las mujeres. Veamos si también la mano dura en ese sentido pues genera alguna presión social. Yo creo que algo... Le quería preguntar, bueno, como dato ese de 10 mujeres por día, México tiene 3 veces más población que Argentina, pero en proporción tiene 3 veces más femicidio, porque acá en Argentina 300 por año, y se considera que es un montón. No, también te quería preguntar sobre la composición del Poder Judicial. ¿Esto significó que muchas más mujeres accedieran a la magistratura? Sí, tenemos mayoría, digamos, en 200 años de república, tenemos una mayor número de mujeres en cargos de ministros y jueces. Entonces, creo que eso es importante también rescatar, ¿no? Que ahora, pues, porque hay una igualdad sustantiva, en la participación de las mujeres en cargos públicos, y eso me parece que ahora, pues, se está visibilizando mucho. Pues sí, concretamente respecto al sistema judicial y la reforma que hubo sobre las magistraturas, hay 9 magistraturas en total, de las cuales 5 son mujeres y 4 son hombres, que inician su periodo en septiembre. Están por iniciar, ya fue la última sesión de la antigua composición de las magistraturas, y es importante eso, que ya hay una mayoría de mujeres. Algo que también, bueno, la estadística muchas veces sirve en términos de registro para reflejar el estado de las cosas, pero también a veces se encubre, ¿no? Por ejemplo, en la época en que se llevaba una estadística distinta, tenían otra metodología, por ejemplo, para medir los feminicidios. Aquí se ha dado un paso en el 2023 para la catalogación de los feminicidios a nivel legal, de manera que ya no es tan exigente
digamos, el sistema de justicia para que se pueda acusar de un feminicidio. Entonces eso ha incrementado las cifras, no porque haya necesariamente más, sino porque se registran ya de una manera más adecuada. Entonces eso también nos puede llevar a una lectura como si estuviera incrementando la violencia hacia las mujeres, pero en realidad es que se está leyendo de otra manera. Ahora, ¿cómo saber cuál es el dato real? Si está incrementando o está disminuyendo, pues no hay una manera porque no se procesaba ese dato. Lo que sí Bueno, para podemos, mí se sabe lo real, más allá de decir más o menos que el pasado. Se va aproximando más a lo real, porque antes todos los femicidios o feminicidios se decía crimen pasional, uh-huh. cuando en realidad era mucho más que eso. Sí, tiene su componente pasional, pero con esa palabra se diluía la cuestión de género, ¿no? Sí, de manera global los homicidios culposos en México están descendiendo más o menos 25%. Entonces, Bien. bueno, eso es importante. Bien, ahora me gustaría que me comentaran acerca de qué impacto tuvo, no solo en el gobierno, que eso escuchamos a la presidenta, sino en la población, las amenazas de México, las amenazas de Trump y también su posición y la posición del pueblo, o al menos del pueblo más interesado, sobre las amenazas a Venezuela de Trump, que son similares, están en el mismo. Bueno, aquí me gustaría rescatar algo para poner en contexto. Pues Trump, como todo buen conservador, está siguiendo una política de corte maltusiano para el control poblacional. Entonces, estas políticas de corte maltusiano les dicen que hay dos grandes formas de controlar a la población, sobre todo a los pobres. Una es mediante la guerra y la otra es mediante las enfermedades. Entonces, también hay registros periodísticos que nos permiten saber que la política sobre el narcotráfico que tiene la DEA y que tiene Estados Unidos en general, pues es una manera de hacer sustentable en términos financieros su intervención en los países en donde no, digamos que no hay gente o no hay gobiernos títeres que no son susceptibles de de los intereses de Estados Unidos, que es el caso, por ejemplo, de México actualmente. Si bien hay una política diplomática muy bien llevada de parte del gobierno mexicano, pues tampoco es ceder del todo a las exigencias de Estados Unidos. Y eso ha colocado a México en un papel dual, porque por una parte se responde en términos de cifras y de seguridad a los pretextos que pone Estados Unidos para tratar de invadir México. Y la gente lo ha entendido así. El ciudadano de a pie ha entendido que cuando Estados Unidos o concretamente Trump dice que hay un involucramiento de parte de las autoridades en el más alto nivel, hablando por ejemplo del gabinete de seguridad o de la presidenta, la gente en general lo lee como un intento de los Estados Unidos por querer tener injerencia dentro de la política mexicana y se entiende también que lo que ellos quieren es invadirnos de manera abierta a través del pretexto del narcotráfico. Pero hay una diferenciación porque la gente dice, a ver, a lo mejor en lo local, las policías locales sí se sospecha de algún nexo con el crimen organizado, pero la gente está completamente de acuerdo, al menos la mayoría, que Claudia tiene un 80% de aprobación en el país, la mayoría de las personas dicen no. Esto que está haciendo la derecha y los Estados Unidos de tratar de involucrar al gobierno federal en cuestiones de narcotráfico es un intento nada más para tratar de intervenir en nuestro país. Y eso está muy claro en la mayoría de la población. Sí, me parece que hay una legitimidad en ese sentido sobre la política exterior que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. La gente lo aprueba y lo aprueba porque la presidenta cada mañana dice que pues vivimos en que este pueblo se respeta y que es soberano y que solo el pueblo puede decidir sobre qué rumbo tomar, ¿no? Sin ninguna injerencia externa. Y creo que eso también ha generado pues una
pues una conciencia sobre los problemas actuales que tenemos, sobre todo porque somos vecinos de Estados Unidos y esto también pues nos genera pues un tipo de vulnerabilidad. Y Claudia, la presidenta Claudia ha sido muy mesurada porque sabemos que el imperio está rabioso para poder llegar a espacios de extracción de los recursos naturales, sobre todo petróleo. En México tenemos petróleo, tenemos mucha biodiversidad, tenemos tierras raras y vemos qué es lo que ocurre también en Venezuela, ¿no? Actualmente, pues estamos viendo que hay una escalada de agresión imperial, no solamente en contra de Venezuela, México y otros países, como Palestina, por ejemplo, donde pues toda esta administración de Donald Trump pues está amenazando la paz, la soberanía de estos países y de la región entera, ¿no? Y bueno, pues actualmente se ha visto que en las noticias recientes que la administración de Donald Trump está enviando buques militares al Caribe, igual bajo la excusa del supuesto combate al narcotráfico, ¿no? De drogas. Y esto pues constituye este nuevo nivel de asedio a los planes injerencistas de Washington para toda América Latina y el Caribe, ¿no? Y eso también nos pone en riesgo y nos tiene que mantener alertas, porque justamente tanto México como Venezuela han registrado a la baja pues el tránsito de drogas, digamos, el poder generar una política en contra del narcotráfico, y me parece que pues esos datos están ahí, pero sigue existiendo un despliegue militar, ¿no? En contra de nuestros pueblos. Y bueno, la reacción de Estados Unidos a la oportunidad que tiene también de extraer los recursos naturales que hay en esos países, y elimina la capacidad de poder avanzar hacia la construcción de un mundo multipolar basado en complementariedad, solidaridad y desarrollo compartido, ¿no? Libre pues de hegemonías y de estas sanciones absurdas, ¿no? Y de guerras arancelarias que está intentando imponer Estados Unidos a partir pues del miedo, ¿no? Y también que es parte de un injerencismo pues económico y político. Y bueno, pues sabemos también que el nuevo esquema de amenaza se produjo justo después de que Venezuela culminara un ciclo de elecciones constitucionales, ¿no? Que fueron democráticos y pues donde el pueblo en Venezuela reafirmó la confianza en la revolución bolivariana y reeligió al presidente Nicolás Maduro, ¿no? Ganando pues gobernaturas, alcaldías, asambleas nacionales, parlamentos, etcétera, ¿no? Y hubo un voto de castigo a la extrema derecha que propone caos, violencia, marca un nuevo hito para la estabilidad nacional. Y esto mismo ocurrió en nuestro país, ¿no? O sea, también hubo un castigo a la derecha, porque la derecha lo que está proponiendo pues es intervencionismo, es pedir ayuda a los Estados Unidos, es injerencismo, y es también generar pues un contexto de caos, de violencia, de desestabilización, y la gente no quiere eso, y me parece que eso es muy importante y que eso pues nos hace más o menos similares a lo que está ocurriendo en Venezuela y en México, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que... Ay, se perdió la conexión. Bueno, Ana y compañero Víctor, y les agradecemos mucho la presencia hoy y los volveremos a invitar. La charla estuvo muy interesante. Bien. Seguimos en la hora de la patria grande. Son las 13:24. Bueno, Ana y compañeros, los saludos, y los vamos Hola, a hola, parece que perdimos conexión, pero ya estamos por aquí. Ahora lo tenemos.
¿Se escucha bien? Sí, está bien. Hola. Bueno, queríamos despedir y Hola. saludar. Bueno, Ana, los saludamos, les agradecemos la presencia hoy, los volveremos a Hola. invitar. Hola, ya Dentro estamos de por aquí. Se perdió un poco la conexión. Yo te escucho bien desde acá. ¿Me escuchás? Bien. Continuamos en la hora de la patria grande, siendo las 13:24 hora Argentina, 12:24 de Venezuela, 11:24 de Colombia y 10:25 de México. Estuvimos con Ana Lluvia y su pareja. Ya, te escuchamos. Vamos a quitar. Sí, no, lo que te digo es que cerramos la charla de hoy y próximamente los volveremos a invitar. Estuvo muy interesante la charla, pero tenemos otros invitados más y otras cosas pautadas en la estructura del programa de hoy. De todos modos, estuvimos más tiempo que lo Sí, te habitual. escuchamos. ¿Se escuchó o no? Los saludamos a los dos y los volveremos a invitar en breve. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos que sea pronto. Nos dio mucho gusto estar con ustedes compartiendo y les mandamos un saludo. Esperemos que la señal esté mejor. Quedaron varios temas, como por ejemplo hablar de cuando nosotros no le pusimos por casualidad al programa La Hora de la Patria Grande y queremos no solo el internacionalismo, sino también fundamentalmente el continentalismo, la unión de los pueblos efectiva y declarativa. Un abrazo, Sí, pues los dos. les mandamos un abrazo. Hasta luego. Abrazo, adiós.